Muy buenas tardes, una vez más con ustedes, mis hermanos, aquí a través de esta plataforma de poder llegar a su casa. Que el Señor les bendiga, un placer inmenso poder estar con ustedes una vez más compartiendo este espacio que hemos denominado tiempos finales. Conversábamos la enseñanza pasada de poder ser consciente del tiempo que estamos viviendo, el poder ser responsable al mismo tiempo de poder vivir correctamente para poder llegar al objetivo. Y Efesios 5:15 dice que tenemos que mirar cómo estamos viviendo, porque los días que estamos viviendo son malos. Los días que nos toca son días complicados. Y está escrito en la Biblia, no es de sorprender, porque Cristo nos dijo que en el mundo tendremos aflicciones, y más cuando el tiempo se acerca, habrá momentos difíciles. Y hablábamos la otra vez de cómo poder enfrentar esta situación. Y una de las cosas que mencionamos era tener una fe sólida, una fe fuerte. Así que hemos conversado de eso y quiero pasar esta tarde del poder, de cierta manera, prepararnos y vivir este tiempo. Y una de las maneras que nos dice la Biblia es despojarnos de lo que nos estorba. Pero antes de entrar a eso, quiero leer 1 Corintios capítulo 15, el versículo 51 y 52. Dice: os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y que esto moral se vista de mortal se vista de inmortalidad. El hecho de saber que Cristo está a las puertas, que Cristo está cerca, está a punto de regresar en las nubes dice la Biblia, viene por los que Él ama y por los que le aman. Y Cristo ama a su iglesia, Cristo ama a las almas. Y una iglesia que ama su venida, que ama su palabra, que han caminado en integridad, esforzándose todos los días. Entonces, en este caminar tenemos un desafío grande, el poder llevar a cabo una misión. ¿Y cómo nosotros llegamos a caminar correctamente? El escritor a los Hebreos, en el capítulo 12, el versículo 1, nos da una pauta, y por eso quiero hablar, despojarnos de lo que nos estorba. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grandes nubes de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es muy interesante el poder leer este versículo, cómo nos desafía la palabra de Dios. Y me gusta entender que nosotros somos los que debemos de despojarnos de ciertas cosas. No es que Cristo va a venir, no es que el Espíritu Santo va a venir y te lo va a sacar. Dios va a venir a revelártelo. El Espíritu Santo nos va a mostrar las cosas que están mal en nuestra vida. Y quizás no estoy hablando de pecado como tal, aunque el versículo mismo también nos menciona el pecado, pero dice la primera parte: despojémonos de todo peso. Y quizás los pesos pueden ser ciertas cosas a las que nosotros nos aferramos y desviamos la mirada. El hecho de dar prioridad a ciertas cosas es quizás idolatría, porque está quitando el lugar que le pertenece a Dios. Entonces nosotros debemos entender que hay ciertas cosas, y yo personalmente tengo muchas cosas con las que lucho. Entonces yo sé dónde, como se dice normalmente, dónde me aprieta mi calzado. Entonces usted y yo sabemos de qué cosas tenemos que despojarnos, cuáles son los pesos que muchas veces cargamos innecesarios para poder avanzar hacia nuestro objetivo. Y te apuesto que si llevas una carga, el hecho de descargar energía es doble, hacemos mucho más esfuerzo. Por eso la Biblia nos dice que tenemos que despojarnos de ello. Entonces, muchas veces el Espíritu Santo, a través de la palabra, nos va a mostrar cosas que no están bien, cosas incorrectas,
que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y quizás somos cristianos, somos fieles en la iglesia, estamos activando, estamos sirviendo, pero hay cosas que están impidiendo que nosotros podamos caminar y correr correctamente, como decía, la carrera que tenemos por delante. Entonces, me gusta la versión, la NBI, la versión internacional dice, despojémonos del lastre que nos estorba. La Nueva Traducción Viviente dice, quitémonos todo peso que nos impide correr. Es interesantísimo que la responsabilidad está en nosotros, el poder despojarnos de las cosas que no nos edifican, mis hermanos. No podemos culparle a Dios cuando tenemos ciertas cosas en nuestras espaldas y nosotros aferrados a esas cosas. Y entonces muchas veces nos sucede cosas, situaciones en las que nosotros fracasamos de cierta manera, fallamos y muchas veces tendemos a culpar a alguien o directamente culpar a Dios. La Biblia es clara y contundente. Despojémonos, dice, despojémonos de todo peso. Hermano, yo tengo la responsabilidad de poder agarrar eso que me está molestando, que me está impidiendo y ponerlo a los pies de Cristo. Y te puedo asegurar que el Espíritu Santo te dará fuerza y valor para poder hacerlo, pero la decisión es tuya. No, el otro día conversábamos de esto, de enfrentar nuestros miedos. Y una de las cosas para enfrentar tu miedo es ser valiente. Josué era un hombre capaz, un hombre con mucho potencial, y cuando tomó el mando, Moisés le dijo estas palabras, enfrenta tus miedos, esfuérzate y sé valiente, no te quedes en tu miedo porque el miedo te va a bloquear. Y muchas veces hay cosas a las que nos aferramos por temor a perder ciertas cosas, quizás nos aferramos a eso porque tenemos miedo. Hermano, el ser valiente es una orden para el Hijo de Dios. Es una orden, no tenemos otra opción, tenemos que ser valiente. Entonces, quiero tomar como ejemplo el atleta que compite, porque la Biblia habla de una carrera que tenemos por delante. Y me gusta mucho mirar la imagen de un atleta, de un corredor, de alguien que va en una competencia. En primer lugar, tenemos que saber que el atleta se prepara correctamente. No puede de la noche a la mañana con una barriga grande quizás salir y el día de mañana ir a competir en una competencia de 1000 metros de velocidad. Es imposible. Entonces el atleta se prepara, el atleta está en un día a día esforzándose, muchas veces privándose de cosas. Cuando uno está comiendo quizás hamburguesa allá por un snack o un durum, el atleta se está esforzando, corriendo, alimentándose con verduras, con frutas para poder tener un cuerpo correcto para poder enfrentar eso. Entonces, de eso se trata. La Biblia dice que nosotros tenemos que despojarnos del peso que nos sobra. ¿Por qué llevar cargas que no nos edifican? ¿Por qué llevar cargas que nos dañan? ¿Por qué llevar cargas que nos impide avanzar correctamente? Cuando nosotros deberíamos estar muy adelante, muchas veces por las cargas que portamos, estamos aplazando de cierta manera el propósito de Dios, porque no estamos preparados para correr la carrera. Entonces el atleta, una de las cosas que hace es prepararse. Usted también tiene que prepararse para cuando llegue el día, cuando la trompeta suene, cuando el saber que Cristo vuelve, tiene que ser una motivación, un incentivo para usted de prepararse todos los días. Ahora, también vemos en el atleta que el atleta compite y va vestido adecuadamente para estar ligero. No puede ir con un traje, con corbata y zapatos, mocasines, para ir a correr una carrera. El atleta tiene su vestimenta, zapatos ligeros, ropas muy pequeñas. Y entonces eso le permite poder deslizarse correctamente. Y de eso nos habla la palabra de Dios. Por ejemplo, Efesios 4:22. Y quiero que vayas conmigo a eso. Nos da un desafío el apóstol. Efesios capítulo 4, el versículo 22, y escucha lo que dice esta palabra porque es poderoso. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Nosotros cuando venimos de allá de la perdición, de la basura donde Cristo nos sacó, venimos cargados de cosas. Venimos cargados de suciedad, venimos cargados de mugre, venimos cargados con heridas en el alma, venimos cargados con tristeza, con dolor, con amargura, con falta de perdón.
y venimos cargados con cosas que nos pasó en el pasado y estamos aferrados a ello y eso no nos permite avanzar. Por eso el apóstol Pablo, y interesante cuando nos dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre. Otra vez el apóstol nos da la responsabilidad a nosotros de despojarnos. Cristo nos lava con su sangre, Cristo nos perdona nuestros pecados y nos da una identidad, nos hace hijos de Dios, pero a partir de ahí está en mí, está en usted el poder despojarse del viejo hombre. Y es claro, la Escritura es bien clara en esto, dice el viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Nosotros cuando estamos lejos de Dios, cuando estamos apartados de Dios, venimos con tantas cosas en la espalda, mi hermano. A veces cuando estamos en la oscuridad, cuando vivimos lejos de la voluntad de Dios y cuando vivimos apartados de Dios, estamos en la oscuridad y ni siquiera podemos ver de qué estamos vestidos nosotros, porque en la oscuridad no se ve nada. La persona que está en la oscuridad no tiene la capacidad de visualizar lo que le rodea, ni siquiera poder mirarse en un espejo. Mas sin embargo, cuando venimos al espejo, a la luz, podemos ver exactamente cómo estamos peinados, cómo estamos vestidos y cómo queremos peinarnos quizás. Entonces, Cristo es nuestra luz, Cristo es el que nos trajo luz a nosotros, Cristo es el que nos perdonó y nos limpió, nos justificó y a partir de ahí nos pone frente a un espejo y nos pone delante del espejo que es la palabra de Dios y comienza a decirte, esto no está bien, eso debería estar así, esto debe estar así y comenzamos a corregir nuestras vidas. Pero hermano querido, insisto con eso, la responsabilidad la tienes tú, tienes que tomar decisiones en tu vida. ¿Cuánto tiempo has caminado con cosas que has traído con peso en tu espalda y que para nada te aprovecha, pero te aferras a ello? Y muchas veces dijiste, voy a dejar esto, pero no has podido. Tienes que venir a los pies de Cristo, a la cruz, y decirle, Señor, te entrego mis cargas. Muchas veces a causa de esas cargas estamos cansados, estamos cargados. Y Mateo 11:29 dice, todos los que están cansados, cargados, trabajados, vengan a mí, dijo Jesús. Yo les haré descansar. Y es más, dice Cristo, yo te cambio tu carga, porque la carga que tú llevas, la ansiedad que tú llevas, la tristeza que tú llevas y todo el dolor que llevas por dentro, te pesa mucho. Aún puedes ser hijo de Dios, pero puedes cargar con dolores en tu corazón. Entonces Cristo te dice, yo te cambio tu carga. Toma tú la mía y yo agarro el tuyo. Entonces dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces es cuando podemos encontrar descanso para nuestras almas, cuando venimos y agarramos esa carga que Cristo nos da a nosotros. Pero ya es una carga ligera porque Él está con nosotros. Qué preciosa es la palabra de Dios. Me asombro cuando podemos estudiar de la manera, de la forma que nos habla la Biblia. Dios es tan bueno que nos habla tan claramente. No hay forma de confundirnos cuando conocemos la voz de Dios, cuando conocemos nuestro manual de vida, hermano, es imposible que nosotros nos compliquemos la vida. Así que dice el apóstol Pablo, despójate del viejo hombre, no te quedes con el viejo hombre. Es interesante porque quiero leerlo en Colosenses, también nos habla de la misma manera, nos enseña, Colosenses capítulo 3, del 8 al 14, mira lo que dice porque es algo precioso. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Y estas son las cargas, estas son las vestiduras del viejo hombre. Estas son la forma de vestir del viejo hombre. Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad y de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo me perdonó, yo también debo perdonar. Así
también hacedlo vosotros. Sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecido. Hermano querido, Dios nos permite ver por medio de su palabra, diciéndonos: mira, esta es tu vestidura con el viejo hombre, pero ahora vístete con la vestidura creado según Cristo. Me impresiona toda la lista que hay, que llevamos encima muchas veces sin darnos cuenta cuando estamos separados de Dios. Y aún muchas veces cuando venimos a Cristo, hay ciertas cosas que nosotros guardamos en nuestros corazones, a las que nos aferramos, y de repente nos hace daño, sin darnos cuenta nos hace daño. ¿Se acuerdan una de las enseñanzas que yo traje aquí? Hablando sobre el Espíritu Santo, les conté sobre la casa que se vendió con un clavo, y les cuento rápidamente. Un hombre vendía su casa, pero con una condición. Había una pareja que vino a ver la casa y era hermosa, tenía piscina, tenía todo, pero el hombre dijo: les vendo la casa, pero el clavo que está en la entrada es mío. El clavo va a permanecer ahí, esa es la cláusula que va a dejar. Entonces dice que el hombre, el nuevo dueño le dijo a su esposa: compremos, no pasa nada, es solo un clavo, no pasa nada, eso no nos va a molestar, toda la casa es nuestra. Pero había un clavo, mi hermano. ¿Qué significaba eso? Que ese clavo le daba derecho al propietario a tener la llave de la entrada. Y este hombre venía todas las semanas, una vez a la semana venía, ponía su sombrero en el clavo, salía, daba una vuelta, regresaba, agarraba el sombrero y se iba. Hacía la misma cosa por varias veces, hasta que un día vino y puso un pedazo de fiambre en el clavo. Entonces eso quedó ahí, y pasaron los días, el hombre no regresó, y ese fiambre comenzó a pudrirse y comenzó a oler mal, y ese mal olor comenzó a traer moscas que pusieron huevos, comenzó a gusanarse, y eso se pudrió, hermano, hasta que la casa se llenó de mal olor. Entonces ahí se dieron cuenta que ellos no podían tocar el clavo porque no les pertenecía. Entonces muchas veces nosotros hacemos lo mismo. El clavo que dejamos en nuestra vida le da derecho legal al enemigo para hacer con nosotros, impedirnos. Somos hijos de Dios, sí, somos hijos de Dios, pero hay cosas que no podemos dejar de hacer, no podemos avanzar, no podemos crecer. ¿Por qué? Porque estamos aferrados a un clavo. Hermano querido, suelta lo que hay en tu corazón, no importa lo que esté pasando, vístete de la vestidura creado según Cristo. Impresionante, que me gusta, dice: vestíos como escogidos de Dios. ¿Y cómo viste un escogido de Dios? Dice: santos y amados. El escogido de Dios se va a ver diferente. El escogido de Dios va a sonreír diferente. El escogido de Dios habla diferente. El escogido de Dios camina diferente. Nosotros, cuando caminamos con Cristo, cuando caminamos con Él, nos parecemos a Él. Por eso dice, el apóstol dice, hablando Dios, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros, cuando imitamos a alguien, terminamos pareciéndonos a Él. Y nosotros somos criaturas, hijos de Dios en Cristo Jesús. Cuando caminamos, cuando pasamos tiempo con Él, nos parecemos a Él y caminamos como Él. Entonces nos vamos a parecer a Él. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue arrestado? Pedro dice que siguió de lejos a la multitud, en un grupo, cuando Él estaba ahí infiltrado. Una mujer lo vio y dice: Él es uno de ellos. Él es uno de ese grupo. ¿Por qué? Porque habla como Él. Hermano, tu forma de hablar tiene que parecerse a Cristo. Tiene que parecerse a Cristo. Y es una manera de poder vestirnos de las cosas de Dios. Ahora, hay una palabra que encontramos en Jeremías 17. Dice que el corazón engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién podrá conocerlo? Engañoso es el corazón. Y la versión... Nueva Traducción Viviente dice: nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. Y quiero enfocarme en esto por un instante. En 1 Timoteo 4:16, el apóstol Pablo le da un consejo a Timoteo y le dice: cuídate de ti mismo y de la doctrina que enseñas. ¿Por qué Pablo le dijo esto a Timoteo? Cuídate de ti mismo. Porque muchas veces ni siquiera el enemigo, ni siquiera el mundo nos molesta. Pero nosotros cometemos nuestros errores por nosotros mismos, porque nosotros somos nuestros propios enemigos, porque le damos, quizás alimentamos más nuestra carne, nuestros pensamientos, y entonces terminamos contaminados y terminamos dañándonos a nosotros mismos.
versión de la Biblia, Dios habla hoy, dice en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros, y sigue firme en todo. Si lo haces así, te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te escuchan. Hermano querido, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nosotros mismos. La forma que caminamos, la forma que estamos hablando, edificamos o no edificamos. Muchas veces hablamos porque no estamos en un ambiente cristiano, entonces también nos hacemos parte de los otros y nos hacemos la diferencia. Y al final la gente cuando nos mira no ve a Cristo en nosotros. Y hay mucha gente que dice, si yo voy a ser como fulano, prefiero quedarme como soy. ¿Por qué? Porque no hacemos la diferencia. Sin embargo, cuídate de ti mismo, esfuérzate, pelea tu batalla interna. No dejes que tu propio yo se levante y te haga perder el propósito de Dios. Especialmente la gente cuando es joven. La gente joven a veces es más difícil porque cree que puede llevar todo por el pecho, se siente fuerte. Y es natural, pero tenemos que tener cuidado de poder tener cuidado de nosotros mismos y no hacer daño. Porque muchas veces hablamos cosas que afectan a nuestro alrededor. Hablamos cosas que escuchan los demás y más si nosotros estamos quizás en un lugar más privilegiado en cuanto a la organización de la iglesia. Quizás la gente nos ve más y nos señala más. Cuando la Biblia dice que al que más sabe más se le demanda, al que más se le da también más se le demanda. Si te dan un puesto en una iglesia para predicar o lo que sea, la gente te va a ver y te va a demandar diferente. Por eso es importante tener cuidado de nosotros mismos. Por eso la Biblia nos dice, nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. Hermano querido, nuestro propio corazón tenemos que escudriñar a la luz de la palabra todos los días para poder ir en lo correcto. Si nosotros nos descuidamos, si nosotros dejamos de velar, como dice la Biblia, si nosotros nos desconectamos, como compartíamos el otro día en el versículo, que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Nosotros como pámpanos muchas veces queremos ir por donde quiera, donde yo quiero ir, donde a mí me gusta, a mí no me controlan, esta es mi vida, yo hago lo que quiero. Cuidado, mis hermanos, Jesús es la vid, yo soy pámpano. Necesito permanecer aquí. Muchas veces tu propio yo te va a decir cosas que no están bien. Muchas veces tu propio yo te va a llevar a pasos que no es correcto. Por eso es importante nosotros estar sujetos a la voz de Dios a través de la palabra. Y el Espíritu Santo es tan fiel que está con nosotros. Yo puedo testificar que el Espíritu Santo es tan fiel. Cuando nosotros somos marcados por Cristo, una vez que aceptamos a Dios, dice la Biblia que somos marcados con el sello del Espíritu Santo y Él camina con nosotros. Y muchas veces por su misericordia no nos permite caer, o por lo menos nos advierte de dónde estamos parados para poder tomar precauciones, ser sabios, ser inteligentes para poder identificar de dónde estamos caminando. Dice la Biblia que andemos como sabios, no como necios. Debemos caminar como sabios. Efesios 5, voy a compartir con ustedes porque 5:15 de Efesios dice esto, lo he mencionado en otra ocasión, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Interesante lo que la Biblia nos enseña de ser diligentes. Y yo anoté aquí la definición de diligente. Una persona diligente es el que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo. Una persona que pone mucho interés, esmero y rapidez. Por eso el apóstol Pablo nos dice, caminen con diligencia, camina con responsabilidad, camina con esmero, no permitas que nada te desvíe. Y después dice, no como necios, no como necios. La palabra necio, persona que insiste en los propios errores o se aferra a ideas equivocadas, demostrando con ella poca inteligencia. Una persona necia demuestra poca inteligencia. Si te confronta esta palabra, hermano, es momento de poder analizarte cómo actuamos muchas veces. La Biblia nos manda, nos desafía, miren pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo estás aprovechando tu tiempo, mi querido hermano?
¿Cómo estamos aprovechando el tiempo? Porque los días son malos. Ahora, cuando hablamos de corazón corrompido, cuando hablamos de un corazón que está fuera de Dios, está vestido de un hombre, el viejo hombre está vestido a la manera del mundo, a la manera caída, tenemos que encontrar la solución. Y lo encontramos en Efesios 4:23. Lo hemos leído el 22. Dice el 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad y la verdad. Sigue diciendo 25, por eso desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Qué interesante es esto. Nosotros tenemos que cuidarnos el uno al otro porque somos parte de un solo cuerpo. Dice, creados, vestido del hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. ¿Cuántas veces nuestra justicia no es nada justo? Porque actuamos incorrectamente. La santidad es algo que, como decía el predicador el otro día, la santidad es algo que está fuera de moda. Pero dice la Biblia en hebreo que tenemos que caminar en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nosotros necesitamos la santidad de nosotros. Y muchas veces la santidad que tenemos como concepto es que lo hago con esfuerzo, lo hago con miles de esfuerzo, y lo que uno hace con su propia fuerza no lo puede sostener, en algún momento se va a caer. Tenemos que aprender a dejar que sea la santidad de Jesús en nosotros. Que Cristo nos santifique todos los días. Porque cuando Él está en nosotros, podemos verdaderamente entender y podemos descansar en Él. Y una de las maneras de poder descansar en Él es aprender a estar en su presencia. Descansar, descansa. El tiempo de oración muchas veces nos cuesta, nos duele. Sufrimos cuando oramos, pero cuando aprendemos a deleitarnos en vez de sufrir, descansamos en Dios. Entonces eso es importante, el poder nosotros caminar en justicia, en santidad de la verdad. Dice, desechando toda mentira, habla verdad. Hermano, dice la Biblia, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Nadie te va a condenar cuando alguien te pide algo y dices un no, nadie te condena. Pero que tu palabra sea veraz. Y sigue diciendo, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nuestra palabra, arregla tu cuenta. Enojate, pero no peques, no dañes a nadie. Después dice el 27, ni deis lugar al diablo. Una de las recomendaciones que nos da el apóstol Pablo es, nunca des lugar al diablo. El diablo es astuto y muchas veces busca hendiduras en nuestras vidas. Pequeños espacios donde nosotros a veces no le damos importancia, no pasa nada, está ahí. Hermano, cierra esa hendidura porque el diablo se puede meter por ahí. Si tú le das lugar al diablo, te aseguro que vas a salir perdiendo. Y muchas veces, a raíz de esas cosas, de no corregir nuestras vidas a tiempo, de no corregir nuestro caminar diario, terminamos desviándonos del propósito. Y terminamos saliendo de la voluntad de Dios. Y terminamos olvidando de que Cristo viene pronto. Y ya terminamos de dejarnos de preparar. ¿Por qué? Porque ya no hay motivación en nosotros. El hecho de saber que Cristo vuelve pronto, y mi hermano, la Biblia lo dice, Cristo viene pronto. Por eso la Biblia declara, hoy es el día de salvación. Y tiene que ser una motivación para nosotros el poder caminar en integridad, en santidad, vestirnos de lo que Cristo nos proveyó como hijos de Dios. Me encanta cuando la Biblia dice, vestíos según lo que Cristo nos dio la identidad. Un militar es militar donde vaya. Tengo un amigo que se casó hace muchos años atrás y él es militar y tuvo que vestirse como militar para casarse, porque no es una opción, porque es militar en todos lados. Así somos nosotros, somos hijos de Dios en todos lugares. No tenemos una capa de hijo de Dios, que cuando venimos a la iglesia nos ponemos la capa y cuando salimos volvemos a dejar por ahí enganchado y salimos afuera somos uno más del montón. No funciona de esa manera. Tenemos que permanecer firmes en lo que hemos creído. Así como hemos leído Tesalonicense, el capítulo 2 de Tesalonicense 2:2, que nadie nos mueva de nuestra manera de pensar, sino que seamos fieles, seamos diligentes para hacer las cosas correctamente bien. Cristo viene, hermano querido, prepárese.
Vamos a terminar con una oración esta tarde. Espero que Dios hable a tu corazón. Espero que Dios te confronte en esta tarde y puedas levantarte y tomar decisiones que, aunque te duela, tomes la decisión correcta para poder corregir tu vida. El otro día escuchábamos la prédica sobre la poda. La planta que lleva fruto es podada para que lleve más frutos, pero el que nos sirve es cortada. No es igual la poda y el corte, porque cuando uno es cortado es lanzado fuera. Mas sin embargo, si uno es podado, aunque duela la tijera, es para que llevemos más frutos. Amén. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Señor, te damos gracias. Gracias por tu presencia, por tu palabra. Señor Jesús, ruego en este momento que por medio de tu Espíritu Santo esta palabra sea como una espada de doble filo que penetre en el corazón de los que están escuchando. Ahí del otro lado del teléfono, de la computadora, Señor mío, sean tocados, sean persuadidos, sean confrontados por tu amor, Señor mío, para que podamos tomar decisiones correctas. En el nombre de Jesús, Padre, hay poder en ti, Señor. Te damos honra y gloria a ti, Padre. Gracias por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor te bendiga y hasta una próxima ocasión.